Y ahora le damos la palabra al doctor Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Gracias. Bueno, buenas tardes. Terminamos con la cuestión. Señores senadores, senadoras, muchas gracias por incluirnos en este panel, por estar acá presenciando nuestra exposición. Yo me voy a limitar al tiempo que nos pidieron de 15 minutos, es casi una jornada larga, y a cambio de su atención les prometo ser muy breve y por eso me voy a referir exclusivamente al proyecto de extinción de dominio. Desde la organización que dijo desde hace muchos años venimos pidiendo legislaciones más eficientes en materia de recupero de activos, de todas las etapas del recupero de activos. Lo que se ha venido hablando aquí de investigación patrimonial, de aplicación de medidas cautelares, de decomiso de los bienes y de administración tanto de los bienes secuestrados como decomisados. Ustedes me van a escuchar hablar mucho de decomiso, si bien el proyecto se llama extinción de dominio, porque en esencia la extinción de dominio incluye un decomiso con una regulación distinta, y lo van a ir viendo a partir de las aclaraciones que haga, tanto en líneas generales del tema como del proyecto en particular. En este sentido, quiero iniciar destacando algunas cosas positivas del proyecto, como los puntos más fundamentales, para no desviarme mucho. Lo principal sería esta idea del decomiso como algo separado de una sanción penal, lo cual no implica de ninguna manera que no vaya a existir una sentencia y que no vaya a existir un proceso donde se asegure la defensa de quien pueda considerarse afectado por esto. Lo aclaro frente a la preocupación de muchos legisladores, pero coincidentemente con esto de separar la idea de decomisar ganancias e instrumentos de un ilícito con la aplicación de un castigo penal, también destacamos entonces la mayor aplicación de decomiso en casos en que no existan condenas, mejorando la regulación actual tanto en cuanto al catálogo de delitos que permite como en cuanto a las modalidades de aplicación. El hecho de que se prevea un destino social de los bienes, algo muy distinto de lo que ocurre actualmente, la mayor celeridad en los procesos y el hecho de que se puedan decomisar, por ejemplo, bienes de valor equivalente, entre otras cuestiones. Agradecemos mucho este espacio porque vemos con mucha preocupación que en la Cámara de Diputados no haya habido un debate suficiente sobre este tema, si bien son temas de proyectos que se vienen analizando hace años. Nosotros hace 2 años, por pedido de este Senado, presentamos también un documento con nuestras apreciaciones en materia de los proyectos de extinción de dominio que ya se estaban analizando. Y creo que la falta de debate en diputados ha contribuido a que se sigan perpetuando confusiones que vienen de mucha larga data y que dan sustento a todas las críticas que se han hecho en líneas generales al proyecto en materia de tachas de inconstitucionalidad, de si estamos frente a una confiscación o no, de si se afecta el principio de inocencia. Creemos que en esto se ven ciertas confusiones conceptuales que llevan a errores importantes en la práctica y que no implican que no existan otro tipo de críticas. Entonces esto es lo que me interesa desarrollar un poco en el día de hoy. Entendemos totalmente las preocupaciones de los legisladores en este sentido cuando piensan que puede haber algo que afecte la Constitución en la regulación de este proyecto, porque en líneas generales la doctrina y la dogmática penal argentina no ha tratado bien este tema, por lo menos como lo entendemos nosotros. Entonces yo quiero comenzar con un ejemplo muy simple, extremadamente básico, van a ver, para entender la naturaleza de estas medidas. Un ejemplo que puede entender cualquiera, no importa si es abogado o no. Digamos, pensemos un chico que está jugando con autitos de juguete y otro chico está jugando con muñecos. El chico de los autitos quiere uno de los muñecos, entonces va con uno de los autos, le pega a ese otro chico y le saca el muñeco. Uno decide intervenir cuando ve esto y hace 3 cosas. Primero, le saca el muñeco y se lo devuelve al nene que lo tenía antes. Segundo, le saca el auto con el que le pegó al nene y le deja a los demás con los que estaba jugando. Y tercero, le prohíbe ver televisión por una semana, supongamos. Entonces la pregunta acá sería, en todas estas medidas, ¿dónde estamos buscando castigar? Cuando yo le saco el muñeco, lo que estoy buscando no es castigar al chico, yo estoy buscando que el bien regrese a quien era su legítimo propietario, es decir, que todos los bienes que uno tengan un origen lícito de esa propiedad. Busco volver al estado de situación anterior y reparar el daño causado. Al chico no le va a gustar que le saque un muñeco, por supuesto, pero no es eso lo que define si estamos frente a una sanción penal o no. Esto no es un invento mío de ahora, digamos. Si uno ve la analogía con lo que sería el decomiso de las ganancias, producto o provecho del delito, tomémoslo todo junto, ya lo ha dicho la Corte Suprema. Ha dicho, en el decomiso de las ganancias lo que se busca es que el ilícito no rinda beneficios. Esa es la finalidad.
Cuando yo le saco el auto, acá estamos frente a una intervención que lo que busca es que aquella propiedad que ha sido adquirida lícitamente también sea utilizada de manera lícita. Por eso es que no le saco los demás autos. Ahí sí yo estaría buscando castigarlo. Acá tendríamos la analogía con lo que es el decomiso de los instrumentos del delito. Cuando le prohíbo ver televisión, ahí sí estoy frente a la idea de infligirle un mal. Desde luego, un mal sumamente leve por el ejemplo, pero ahí se trata de un castigo, ahí se trata de una sanción penal, que podremos discutir por qué razón lo hacemos. ¿Lo hacemos para que el niño se reeduque y no repita la conducta? ¿O lo hacemos para que lo vean sus hermanos y entonces decían no repetirlo? Bueno, esto encuadraría en lo que pensaríamos como las teorías de la pena, pero no ese es el punto. El punto es entender esta diferencia en cada caso. Y ustedes me dirán por qué un abogado penalista se sienta frente a senadores y senadoras de la nación, académicos, juristas, y le da un ejemplo tan infantil como el que acabo de dar. Porque justamente es tan básico, que es una interacción tan frecuente en nuestras vidas, que entendemos perfectamente, a nivel consciente o no, cuándo tomamos una medida con la intención de castigar y cuándo tomamos una medida con otra intención. Entonces, ya existe una enorme cantidad de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice, frente a un decomiso, lo que va a decidir si estamos frente a una sanción penal o no, no es el hecho de dónde se ubique normativamente. No es si los legisladores decidieron ponerlo en vía civil o decidieron ponerlo en vía penal. Es el hecho de cómo esté regulado. Por eso la importancia que destaco acá de que estamos hablando de decomiso de ganancias y decomiso de instrumentos. Digamos, el resumen que tiene que salir de esto es que mientras no entendamos que detrás de estas dos cosas no tenemos una pretensión de castigar y no hay una sanción penal, podremos ponerle a la ley el nombre de extinción de dominio, podremos regularlo por el Fuero Civil y Comercial, pero estas discusiones y estas confusiones van a seguir existiendo y se van a presentar después en la práctica cuando tenga que aplicarse en casos concretos, como ocurre hoy en día con el decomiso sin condena que ya tenemos. Entonces, el principal problema de este proyecto es que si bien pone como principio esto, digamos, la autonomía de la acción de extinción de dominio respecto a lo que es la persecución penal y el juicio de responsabilidad penal de una persona y de su participación en un delito, si bien pone este principio, por el debate que se dio en diputados, lo limita cuando introduce la excepción, o no la excepción, sino el condicionamiento de decir, pero la persona tiene que ser llamada indagatoria. ¿De dónde salió esto en el debate? Salió cuando muchos dijeron, ojo, se está afectando el principio de inocencia con esta regulación, necesitamos por lo menos que sea llamado indagatoria. Habían propuesto que se haya dictado un procesamiento. Entendemos que esto es errado. ¿Por qué es errado? Porque, en primer lugar, estamos introduciendo una regulación incoherente. Si estamos diciendo que es algo separado de un juicio de responsabilidad penal, lo que vaya pasando con la persona en cuanto a la determinación de su responsabilidad penal no me tiene que influir en el hecho de que yo pueda o no extinguir el dominio. En segundo lugar, porque incluso si fuera así, incluso si hubiera una afectación del principio de inocencia, ¿quién puede pensar que el solo hecho de una indagatoria salva una afectación al principio de inocencia, que persiste hasta la condena? Y en tercer lugar, porque en la práctica es contraproducente, porque en cualquier sistema procesal moderno, desde el indagatorio, desde lo que sería la audiencia de formulación de cargos, empiezan a correr plazos procesales. Yo entiendo que nosotros vemos todo distorsionado con el ojo de Comodoro Pi, donde yo puedo llamar indagatoria a una persona y la proceso en 5, 7, 10 años y parecería ser que esto está bien, claramente no lo está. Pero en sistemas procesales modernos, sobre todo en las provincias, esto no es así. Entonces, como tenemos poco tiempo hoy, yo quiero centrarme más que nada en los puntos problemáticos de esta ley, que van a ver que no coinciden con la mayoría de las críticas que se han hecho hasta ahora, que giran en torno a esto que decíamos de inconstitucionalidad, principio de inocencia, etcétera, sino otros cuestionamientos, muchos de ellos creemos que aún no han sido mencionados y que es importante tenerlos en cuenta. El primero es esto que decía recién. En algún punto se sigue pensando la extinción de dominio, por más que se diga que es una acción autónoma, como algo vinculado a la responsabilidad penal. Una manifestación de esto es la indagatoria, otra es el hecho de que se lo limite a ciertos delitos. Se ha discutido acá si hay que incluir otros o no en el catálogo. Yo les quiero poner un caso muy simple. Supongamos que a mí ahora, que no soy funcionario público, me encuentran con 30 millones de pesos y yo tengo declarado que gano 10.000 por mes. Si el Estado no es capaz de demostrar qué delito yo cometí, esta ley no va a permitir que me decomisen esos bienes. Porque en tanto no puedan ligarlo con la responsabilidad penal de alguno de esos delitos, no se va a poder hacer. Si la intención detrás de esto es buscar
que no se aplique a casos insignificantes, que no se aplique al robo de una cartera, sino que realmente vayamos contra la criminalidad organizada y los mercados criminales que se han formado, que es una preocupación que compartimos. Tal vez esto no debería resolverse a nivel legislativo, sino a nivel de instrucciones político-criminales de cada ministerio público, porque cada uno de ellos conoce bien la realidad criminal de sus provincias, que es muy distinta en Capital de como es en Chubut, de como es en Salta. Entonces, que cada uno de ellos, según el momento, el contexto y sus recursos, regule cómo desearía aplicar las distintas formas de decomiso, como ocurre hoy en día, de hecho. Como segundo punto, dentro de este catálogo de delitos, en lo que es delitos económicos se incluye exclusivamente delitos de corrupción y lavado de activos. En caso de ser así, creemos que es importante incluir otra serie de delitos que tienen en cuenta toda la parte privada del fenómeno de la criminalidad económica, primero porque es un fenómeno de cooptación del Estado y no de algún funcionario público falto de interés. Digamos, verlo de esa manera es ver el problema de manera muy sesgada y dejar afuera muchos casos que deberían ser incluidos. Pero segundo, porque los pocos estudios que hay en la materia muestran que la actividad criminal relacionada a empresas comerciales mueve muchísimo más dinero que la actividad vinculada tanto a corrupción gubernamental como a las actividades criminales más tradicionales que uno podría pensar, como narcotráfico, como trata de personas, tráfico de armas, etc. En el sentido de algunos informes de Cefidar que proporcionan algunas de las pocas estadísticas sobre el tema. Tercer punto, se pueden generar algunos problemas de competencia, porque acá se incluyen delitos provinciales, donde actualmente hay bienes que están siendo intervenidos, cautelados, administrados por justicias provinciales, y ahora pasarían a ser manejados por un organismo nacional sin que quede muy claro cómo articula sistema nacional, federal, con sistemas provinciales. Hay solo un artículo que lo menciona al pasar, no termina de quedar muy claro eso. Y como cuarto punto, si uno quisiera resolver ese problema diciendo, bueno, que cada provincia al adherir regule su propia extinción de dominio y que vaya por los fueros provinciales, ojo con esto porque las leyes orgánicas de los ministerios públicos más modernos les prohíben litigar en materia extrapenal, por ejemplo en Santa Fe, entonces no tendrían competencia para ir por vía civil. Como quinto punto, y esta es una cosa muy importante, da la sensación de que si bien se quiere dar una herramienta de política criminal muy interesante y muy importante, no se la ve de manera más orgánica como una de las herramientas con las que tiene que contar un ministerio público fiscal para llevar adelante y ejecutar la política criminal. Que no sea una sanción penal, que no sea un castigo, no significa que no encuadre dentro de lo que es la persecución de fenómenos criminales mucho más amplia. Porque esa persecución incluye un montón de medidas que no pasan, ni siquiera las ejecuta directamente la Fiscalía muchas veces, sino toda una serie de organismos. Sobre todo en sistemas acusatorios actuales, donde los fiscales cuentan con criterios de oportunidad, con otras posibilidades de negociación, digamos, y acá de algún modo se está desarticulando eso y al fiscal criminal se le saca una parte de esa estrategia para ir a un fiscal civil y comercial y para que además entre a jugar la procuración del Tesoro de la Nación. Digamos, creemos que se rompe un poco esa lógica que sería mucho más eficaz si se concentrara en fiscales criminales. Sexto punto, lo mencionó el doctor Sergio Rodríguez, no hubo una evaluación de impacto sobre cómo esto va a repercutir sobre el fuero civil y comercial. Se los comento porque, por ejemplo, Guatemala tiene una situación similar a la nuestra, donde tiene un decomiso en el Código Penal y tiene una ley de extinción de dominio por un fuero separado. Personalmente, cuando estuve ahí, hablé con fiscales del país y comentaban lo que pasó es que la gran mayoría de los fiscales dejaron de aplicar el decomiso para pasar a aplicar la extinción de dominio. Si bien compartimos, repito esto, la intención de separarlo de la condena penal, eso no significa que tengamos que hacerlo tan drásticamente y sin una evaluación de impacto, porque el fuero puede resistirlo como puede no resistirlo. Y si no lo resiste, los plazos breves que acordamos en la ley podrán parecer muy lindos en el papel, pero no se van a terminar cumpliendo en la práctica. Séptimo punto, y vinculado con esto, la acción de extinción de dominio pasa a ser regulada en el fuero con menos perspectivas de reforma en el corto plazo, que es el fuero civil y comercial, en desmedro del fuero criminal federal. Octavo punto, si bien se mencionan los distintos destinos que pueden tener los bienes cuyo dominio se extinga, tal vez esto debería regularse un poco mejor en el sentido de determinar bien cuándo va a ir a un destino y no va a ir a otro, quién va a participar en esa discusión, quién va a decidir si va a ser abierta al público o no, y muy vinculado con lo noveno que quiero marcar, que es
que el organismo de administración que se prevea, tanto de bienes cautelados como de bienes cuyo dominio ya se haya extinguido, por un lado tiene que tener personal profesional, y personal profesional significa no abogados, gente que sepa administrar. Basta este sistema donde los jueces administran, porque los abogados no tenemos ninguna materia en la Facultad de Derecho donde nos enseñen cómo se administra un campo sojero, un inmueble, un vehículo, dinero en efectivo, títulos, valores, no lo sabemos esto. Y además criterios de transparencia muy claros. Cualquiera de nosotros hoy en día debería poder saber cuáles son todos los bienes que la justicia está administrando, secuestrados en causas penales y decomisados. Sin embargo, no lo podemos saber, porque hay un sistema muy oscuro montado por el Poder Judicial, con la Corte Suprema a la cabeza, donde no existe ningún tipo de información transparente al respecto, y donde en los pocos casos donde se ha tal vez visibilizado un poco más este asunto, un caso emblemático, el remate del Petit Hotel de María Julia Sogaray por enriquecimiento ilícito, no se sabe de hecho en qué se terminó gastando ese dinero, digamos, y la Corte no ha dado respuestas al respecto. Lo digo con conocimiento de causa porque nosotros hemos litigado ese caso como amigos del tribunal. 10º punto, el hecho de regularlo todo por vía civil hace que tal vez se haya pasado algo que sí estaba en los proyectos de hace 2 años, que es que a todos los bienes decomisados en el fuero criminal federal se les mantiene el mismo destino que tiene actualmente. En proyectos que se discutían en 2012 se cambiaba ese destino, que actualmente pasan a ser fondos del Poder Judicial, y se prevían destinos, por ejemplo, similares a estos, o que vayan a la sociedad, que vuelvan en materia de políticas públicas, salud, educación, que vuelvan a los organismos de persecución, etc. Lo último que me interesa marcar para ir cerrando, y después si quieren las preguntas profundizamos lo que les parezca, por la cuestión federal de nuestro país, por el estado de las reformas de los sistemas procesales penales provinciales y del sistema federal, por el desarrollo de los ministerios públicos, por las distintas realidades criminales de cada jurisdicción y muchos factores, tal vez hubiera sido más conveniente regular un decomiso sin condena por vía penal, pero no como el que está regulado el día de hoy, sino más amplio, mejor regulado, que no esté atado como está hoy a la imposibilidad de juzgar a la persona, pues yo digo que dependo de no poder juzgar a la persona, sigo pensando al decomiso como una sanción, que lo manejen los fiscales criminales, los ministerios públicos de cada jurisdicción, de acuerdo a su realidad y a sus objetivos políticos criminales según el momento, y que solo dependa de demostrar la ilicitud del origen del bien o del uso. En este sentido, si se fijan, por ejemplo, en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aún no vigente, el artículo 275 exige indicios vehementes y suficientes de la ilicitud del bien. Porque acá está el punto central que hay que entender en esta discusión. Son 2 litigios distintos. Uno es el litigio, que los puede dar en el mismo fuero, o los puede dar en fueros distintos, pero uno es el litigio sobre la probabilidad de que este bien haya tenido un origen ilícito o una utilización ilícita al margen de que exista o no exista condena por el delito. Y otro es el litigio ya con grado de certeza sobre la responsabilidad penal de una persona. Con respecto a la pregunta que formulaba anteriormente la senadora sobre qué pasaría si extinguimos el dominio y posteriormente la persona resulta absuelta, lo que va a pasar es, digamos, que los bienes van a seguir perteneciendo al Estado, porque la absolución en sede penal a lo que va a responder es a la pregunta de si esta persona participó en este delito y si lo podemos demostrar con un grado de certeza. Pero nos va a pasar incluso de casos donde aquel que se considera afectado por la extinción de dominio ni siquiera haya participado en ningún delito. Por eso se prevén, por ejemplo, bienes de una sucesión, alguien que haya heredado un bien, o el decomiso incluso actual que va contra terceros de buena fe a título gratuito, digamos. Sabiendo cómo es la dinámica legislativa y que es difícil que tal vez introduzcan una gran serie de modificaciones con las que estamos proponiendo, aunque sea si se va a mantener en sede civil, creemos que hay algunos puntos que sí o sí deberían modificarse. En primer lugar, esto de cortar definitivamente los vínculos entre la posibilidad de que avance la acción de extinción de dominio y el avance del proceso penal. Digamos, la persona no tiene por qué ser llamada indagatoria, porque acá hay algo que hay que entender, que lo que en principio podría parecer un buen ejemplo de consenso legislativo, donde se admite una postura de ciertos diputados o de un bloque que plantea afectación del principio de inocencia, en realidad está generando una regulación incoherente, porque el principio de la ley se termina viendo muy limitado conceptualmente y en la práctica por esta necesidad de indagatoria que surge, creo que es del artículo 33, si no me equivoco. En segundo punto, que se regule un poco mejor el destino de los bienes, sobre esto que decíamos, de quienes
participan en la discusión, a dónde va, sobre todo para evitar las discrecionalidades que ocurren hoy en día. Y en tercer punto, que en todo caso, si no se va a permitir para cualquier delito, como era la redacción original en comisiones de asesores de este proyecto, al menos que en el catálogo de delitos económicos se incluya esta regulación más amplia que planteamos antes, porque ahí se ve, digamos, criminalidad organizada. Hay que salir de la idea de que criminalidad organizada es solo narcotráfico, sino vayamos al delito que vayamos evasión de impuestos, digamos, sistemas estructurados con asesores profesionales que de manera orgánica y sistemática evaden grandes cantidades de impuestos para corporaciones, grupos económicos, funcionarios públicos, familias ricas, digamos, si ahí no hay organización, ¿dónde la hay? Por último, algo que no puedo dejar de decir es que si entendemos el recupero de activos como algo dentro de una estrategia más amplia de prevención y de persecución de la criminalidad, de delitos económicos y de otros delitos complejos, habría que complementar esto con otra serie de medidas como, por un lado, fortalecimiento de la red de organismos de control, de los que vienen funcionando mal hace muchos años, y algunas otras cuestiones preocupantes, como vemos nosotros, por ejemplo, actualmente el desmantelamiento de la Unidad de Información Financiera y del Sistema de Prevención del Lavado de Activos, y por otro lado, la reforma de los métodos de investigación y enjuiciamiento de estos delitos. Fundamentalmente, pasar a un sistema acusatorio lo antes posible y dejar de postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Estamos a disposición para cualquier consulta que tengan. Gracias. Gracias, doctor. Senadora Fiore. ¿No anda? Perdón, no se escucha. Una sola pregunta muy cortita. Doctor, si en virtud de su recomendación cortamos el vínculo, como usted recién refería, entre la parte penal y la civil, mi pregunta es en base a qué hecho va a actuar el juez civil. Dependerá eso de si se mantiene el actual catálogo de delitos o no. El punto es que yo no tengo que exigir la indagatoria del juez penal porque tal vez ni siquiera exista causa penal. Sin duda genera problemas el hecho de decir hasta qué punto exigimos probabilidad o no, porque tampoco estamos acostumbrados a una cultura del litigio que nos permitiría afirmar eso de una mejor manera. Para contestar un poco el ejemplo con otra cosa que tal vez pueda servir, ha habido incluso condenas de lavado de dinero, donde el lavado siempre depende de un delito precedente, por más que no exista condena, donde no se llegó a saber cuál es el delito precedente, pero sí se supo que los bienes sean ilícitos, porque no se pudo demostrar ninguna otra forma lícita de haber generado esos bienes. Sin embargo, la justicia no pudo llegar a tener una sospecha de qué viene esto, de narcotráfico, de trata de personas, de tráfico de armas, y sin embargo se pudo condenar por lavado. Entonces, si bien eso va a depender mucho de qué delitos queden, la ilicitud del bien se puede llegar a probar sin necesidad de que yo indague si la persona participó o no en un delito.